Buen día con todos. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a exponer el tema de introducción a VHDL. Vamos a empezar definiendo qué es VHDL. Es un lenguaje usado para describir el hardware digital, el cual es utilizado en la industria en todo el mundo. VHDL es el acrónimo de VHSIC, Circuito Integrado de Alta Velocidad. Y bueno, las siglas HDL, que pertenecen a un grupo de lenguajes de descripción de hardware. VHDL nos permite modelar sistemas digitales, en este caso como hardware, y últimamente también nos ha permitido programar algoritmos, que ya se viene a considerar como software. Por otro lado, VHDL también nos brinda dos posibilidades muy grandes. La de simular, con la cual podemos comprobar la funcionalidad deseada, y la de sintetizar, con la que podemos crear circuitos que funcionen como el modelo que estamos planteando. El origen de VHDL. En cuanto se empezó a utilizar lo que eran los circuitos integrados, se necesitaba un lenguaje o una forma de unificarlos. eh, para lo cual se utilizaban muchos diseños de métodos de entrada, y así como lenguajes de descripción de hardware. Eh, Esto a la larga nos traía un problema, que era que no había una portabilidad de diseño entre las herramientas de software asistido de cada proveedor. Mm, Otros dos problemas, o bueno, un objetivo y un problema. Un objetivo era reducir el tiempo del concepto de diseño, que lo que nos tardaba varios meses, era posible reducirlo con con un lenguaje que tuviera guardado todo el diseño. Y bueno, justamente este objetivo era producto de la prueba de error, que era muy común, diseñar un circuito y este fallara, lo que nos obligaba a repararlo mediante, mediante un repuesto. Lo que el repuesto nos generaba era más costes de producción. Entonces, esto generaba una crisis de ciclo de vida del hardware, que debido a la complejidad de los circuitos, pues estábamos más propensos a eso. Breve historia de VHDL. En julio de 1983 ocurre un proyecto denominado DARPA, que estaba encargado por el Departamento Defensor de los Estados Unidos, en el cual se proponen documentar el comportamiento de los circuitos orientados a una aplicación específica y simular estos mismos. Para la simulación, trataron y procuraron de basarse en ADA, el cual era un lenguaje de programación orientado a objetos. Eh, Se concedió este desarrollo a tres empresas: Intermetrics, que actualmente es denominada Avestar, la cual básicamente como empresa está encargada de la instrumentación y supervisión de muchos proyectos en la NASA, pero en este caso tomó el rol de contratista principal. IBM, por otro lado, como conocemos, se encarga de los sistemas y la computación. Para el proyecto se encargó del diseño de los sistemas informáticos. Texas Instruments vendría a encargarse del hardware, por decirlo así. Como conocemos, se encarga de la comercialización y desarrollo de los semiconductores. Para ese entonces, Texas Instruments se encargó del diseño de los chips. En agosto de 1985, se publica la versión VHDL 7.2. Esta es considerada el inicio de un dominio público. Esto quiere decir que VHDL vendría a no tener derechos de autor. Para 1987 se estandariza VHDL por la IEEE
en el código 1076, que lleva también el año en el que se estandarizó. Un año después, la norma ANSI, que viene a ser el Instituto Nacional de Estándares para Procesos, Servicios y Productos. Entonces, se estandariza mediante esa norma también. Las versiones posteriores a VHDL. Hemos hablado un poco de la de 1987. En 1993, VHDL ya es soportado por varias herramientas de software asistido, CAT. En el año 2000, ocurre uno de los cambios, como es los tipos protegidos. En C++ los conocemos como clases. En 2002, otro cambio son los puertos de amortiguación, que, bueno, se dice que son para evitar un funcionamiento incorrecto. Para 2008, ya tenemos un VHDL bien estructurado y bien desarrollado, el cual ya es compatible con las herramientas de software asistido nuevas, como las que podemos encontrar en la actualidad. Y una de ellas es la que vamos a trabajar, que es Xilinx Vivado. También debemos conocer un poco sobre Verilog, el cual se desarrolló en paralelo a VHDL. Eh, Esencialmente es idéntico, sin embargo tiene una simplicidad mayor y bueno, sintácticamente también es diferente. Esta se desarrolló en 1985 por Phil Murphy, en el cual tomó un cargo en Gateway Design Automation, en el cual 5 años, no, perdón, 5 años después, sí, esta misma empresa cede el proyecto de desarrollo a Cadence. Entonces Verilog se empieza a desarrollar con Cadence y como iba en paralelo con VHDL, lo que le convenía a Cadence era también estandarizar Verilog. Y lo envía a la IEEE, asignándole el código de 1364 y pasándose a llamar Verilog 95. Asimismo, también se normaliza, o bueno, se le da la norma para el diseño de ASIC. Es considerado porque es la primera norma. Como mencioné anteriormente, ASIC viene a ser el circuito integrado de aplicación específica. O sea que está solo orientado a un propósito. Hay dos versiones posteriores, como es la del 2001, que es una versión dominante, puesto que muchos usuarios hicieron comentarios y recomendaron que se mejore Verilog. Entonces obedecieron esas recomendaciones y lanzaron esa versión del 2001 con una mayor ampliación. Y en el 2005 también tiene algunos cambios menores. La interfaz del lenguaje de programación de Verilog nos permite una conexión a un código distinto a que es algo que vamos a ver ya, o bueno, que vemos actualmente en muchos lenguajes de programación. No recordando antes que Verilog no es un lenguaje de programación, así como VHDL, que tampoco es un lenguaje de programación. VHDL viene a ser un lenguaje de descripción de hardware y Verilog viene a ser un lenguaje de modelado de hardware. Poniéndolos ambos en un cuadro de diferencias, podemos ver que VHDL ha trabajado en conjunto con el gobierno, o sea que ha sido desarrollado por el Estado, como hemos visto, más que todo por la seguridad y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Por otro lado, Verilog ha sido desarrollado por una empresa y justamente ha sido orientada a que sea comercializado. También, como mencionamos anteriormente, VHDL ha sido basado en ADA, es un lenguaje de programación, y asimismo Verilog se basó en C. También hemos visto que ha sido más impulsado VHDL que Verilog, y su dificultad es similar, o sea, es más complejo VHDL
Verilog. Esto implica también que va a ser más poderoso uno que el otro. Sintácticamente hablando, bueno, en la sintaxis de VHDL no distingue entre las mayúsculas y minúsculas, a excepción luego que vamos a ver ahí algunas condiciones o arreglos que se pueden hacer para lograr ese objetivo. Y Verilog, por otro lado, sí distingue estos detalles. Las características en común que tienen es que van de la mano con la tecnología, la portabilidad de ambos y que son reutilizables, que, o sea, los métodos o el modelo que uno pueda diseñar se puede utilizar en distintos proyectos. Los fundamentos. Como estábamos diciendo anteriormente, la VHDL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, como podemos ver en los ejemplos. Eh, También para nombrar y etiquetar tenemos que tener ciertas reglas generales, como es que los nombres deben empezar sí o sí con una letra del alfabeto y seguidamente podemos usar letras del alfabeto, dígitos y guión bajo. Para el guión bajo tenemos otra condición más abajo, que no se pueden usar los guiones bajos consecutivos. Así como tampoco podemos usar signos de puntuación o caracteres reservados. Como caracteres reservados tenemos lo que son los signos de operación, suma, resta o el símbolo de la i, que vendría a ser para un AND y así. Eh, por otro lado, los nombres y etiquetas deben ser únicos. Los identificadores extendidos. Como identificadores tenemos lo que son los estáticos, identificadores de variables o los identificadores que son del tipo señal. Los extendidos vienen a ser mm, se han permitido desde la versión del 93 el encerrado con slash, o sea, mm, en lo que nos permite diferenciar entre mayúsculas y minúsculas y nos permite introducir palabras claves con eso. Formato libre. Esto quiere decir que el espaciado y las sangrías le da igual al compilador VHDL. Como podemos ver en el primer ejemplo, podemos escribir linealmente de esta manera, de esta otra manera, o espaciar incluso de esta manera. Y ya podemos incluso espaciar cada letra, por decirlo. El compilador va a entender de la misma manera todo. En los comentarios, como similar a un lenguaje de programación, podemos insertar comentarios, en este caso introduciendo un guión doble. Los comentarios nos van a servir para explicar la función del módulo a otros diseñadores. Eh, los comentarios también pues, deben ser explicativos y describir el código en la línea que estamos colocando. Y bueno, toda la utilidad que le damos a los comentarios en cualquier lenguaje de programación o de descripción. Los paquetes. Esto es lo que se trabaja con Shillings. Al iniciar nuestro proyecto vamos a encontrarnos con 3 librerías que son útiles colocarlas, puesto que en Vivado me he dado cuenta que no ingresa estas 3 librerías, pero para generar el test bench es necesario colocarlas. Muy bien. En las anteriores diapositivas hemos conocido qué es VHDL, un poco de su origen, de su historia y también los fundamentos básicos de VHDL, es decir, cómo funcionan cómo funciona el entorno en sí de programación en VHDL, es decir, las palabras reservadas. Hemos conocido también cómo deberían de ir los nombres o cómo debemos de escoger. Y por último hemos visto cómo se hace un comentario. También hemos visto en la parte final que
cuando creamos, al menos cuando creamos en Xilinx un archivo VHDL, por default viene definido lo que es la librería y los paquetes, ¿no? En este caso 3. Y en esta oportunidad lo vamos a usar. Muy bien. Entrando más a fondo, o una parte de las principales es la entidad. ¿Qué es la entidad? La entidad no es nada menos que un circuito o un subcircuito descrito con VHDL, que se le puede llamar entidad de diseño o simplemente entidad. Muy bien. Sabemos que un sistema digital está conformado por circuitos pequeños, subcircuitos. Muy bien, entonces cada una de estas le vamos a diseñar, vamos a implementar en la parte de la entidad del código HDL. Muy bien, diseño de entidad. Aquí podemos ver un bloque donde nos muestra la estructura general de una entidad, cómo es diseñada en VHDL. Muy bien, tenemos la declaración de la identidad, arquitectura 1, arquitectura 2, arquitectura 3. Muy bien, de esta gráfica 2 puntos son principales, ¿no? Que sería la declaración de identidad, que está reservado con la palabra entity en VHDL, y los detalles del circuito se especifican en la arquitectura, que también está reservado con la palabra architecture de VHDL. Muy bien, ahora pasamos propiamente a la entidad, ¿no? Dice, todas las descripciones de VHDL comienzan con la definición de símbolos o entidad del circuito. Es decir, cuando implementas un sistema digital, este sistema digital va a tener partes. Entonces vas a empezar con la descripción de estas partes en la entidad. Bien, otro. La entidad es una caja negra, ¿no? Lo único que importa son sus entradas y salidas. Es decir, en la entidad vamos a definir este sistema digital o este circuito, todas las entradas que va a tener y las salidas. Bien, ahora, la declaración de las entidades es análogo al esquemático que se quiere implementar. Es decir, previamente tenemos que conocer el circuito, su funcionamiento, ¿no? Las entradas, las salidas. Lo único que vamos a hacer en la entidad es describir tal cual cuántas entradas tiene y cuántas salidas tiene. Ahora, la declaración en entidad. Aquí tenemos una sintaxis de entidad en VHDL. Tiene la siguiente forma. Bien, empieza con la palabra reservada entity seguido del nombre de la entidad, ¿no? Y anteriormente ya hemos visto cómo se debe de escoger o cómo se debe de escribir el nombre. Seguidamente tenemos generic, lista de parámetros. Esto es opcional, ¿no? Aquí se puede definir las propiedades y pasar parámetros y constantes de la entidad o la entidad. Muy bien. El segundo es port, ¿no? La palabra reservada port, entre port y begin vamos a definir los puertos de entrada y los puertos de salida, pero a la vez estos puertos de entrada y puertos de salida se distinguen en modo y en tipo, que posteriormente vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Bien. Ahora, después de begin siguen las sentencias. Estas incluyen sentencias de test, de monitorización, de detección de errores. También es opcional. Y finalmente concluimos con la palabra reservada ent y el nombre de la entidad que hayamos escogido. Muy bien. Al momento de poner las entradas y salidas, dijimos que estos se van a diferenciar por un modo. Acá tenemos un bloque, la representación de una estructura de un circuito, no, cualquier circuito. Muy bien, este circuito, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener entradas, que se define con la palabra reservada in, tiene salidas,
también puede tener biestables, entrada o bidireccionales, entrada y salida. Tiene buffer, tiene linkage. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas. Bien. Sabemos que definimos las entradas y salidas dentro de la palabra reservada port, ¿no? Bien. In son las señales que entran a la entidad. Únicamente entra. Es unidireccional. Luego tenemos el out, que serían las señales de salida de la entidad. También es unidireccional, simplemente sale. Es decir, al momento de compilar, el circuito no te va a reconocer señales de este tipo dentro del circuito. ¿Bien? Tenemos el buffer, que sería de salida y permite la realimentación. Es decir, esta señal podemos usarlo dentro del circuito. Aparte que funciona como la salida del circuito. Pero muy aparte, este buffer, digamos que tienes dos circuitos. Y estos dos circuitos tienen señales de este tipo, buffer y buffer. Entonces se pueden conectar, ¿no? Y realimentar al circuito. Entre buffer y buffer se pueden conectar. Luego tenemos el in-out, que sería la señal que actúa con la señal de entrada y también como de salida. ¿De acuerdo? Algunos libros lo definen que esto puede hacer una realimentación interna o también una realimentación externa. Muy bien. Ahora, la particularidad de esta salida o de esta señal in-out es que puede actuar como in, out o buffer. Cualquiera de los tres puede tomar, pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que al momento de explicar el código va a ser muy difícil, ¿no? Bien, ahora tenemos el linkage, que sirve para enlazar otros módulos. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Pues tú estás creando un proyecto en VHDL, ¿no? Tienes definido tus entidades, ¿okay? Ahora quieres conectar este archivo que estás creando con otro archivo que no es tuyo, ¿no? Entonces quieres enlazar a una de las entidades de ese archivo o a ese módulo, uno de los módulos. Entonces, como son archivos completamente distintos, mediante este parámetro o mediante este tipo de señal, linkage, podemos enlazar. Ahora pasamos al tipo. Esto es uno de los cuales diferencia a las señales que estamos definiendo en la entidad de entrada o salida. Muy bien, pueden ser de tipo bit, es decir, puede ser 0 o 1, ojo, entre comillas. Luego puede ser booleana, puede tomar valores de true o false, verdadero o falso. Luego tenemos el std logic, que puede tomar 9 valores, que va a ser explicado más adelante. Puede ser de tipo integer, enteros, ¿no? Incluyendo el 0 y el 1, pero sin comillas. Puede ser ahora el bit 1 y 0, puede ser un vector, es decir, cadena de unos y ceros. El std logic vector también puede ser un vector, una cadena, pero de los 9 valores que puede tomar el std logic. Puede ser de tipo carácter, que tiene todos los caracteres ISO de 8 bits, donde los primeros 128 son de código ASCII. Y estas son las características o tipo con sus características. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte. Teníamos el diseño de la entidad, ahora pasamos a la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Muy bien. La arquitectura describe el funcionamiento del módulo definido en la entidad, es decir, procesa las señales que nosotros hemos definido de entrada y salida. ¿Para qué? Para obtener, procesa las señales de entrada, en este
para obtener uno de salida. ¿De acuerdo? En la arquitectura se escribe el funcionamiento. Conjunto de detalles, la caja negra. Muy bien, hemos dicho que una entidad es como una caja negra. Muy bien, donde conocemos la entrada y la salida. Bien. Pero el funcionamiento de esta caja negra va a ir declarada en la arquitectura. A cada arquitectura le corresponde una entidad concreta, es decir, no puede haber una arquitectura sin la entidad. Otro, una misma entidad puede tener diferentes arquitecturas y en la simulación o la síntesis escogemos cuál usar o cuál simular. Eso lo habíamos visto en la primera figura, donde tenía arquitectura 1, arquitectura 2, arquitectura 3, ¿no? Entonces una entidad puede tener varias arquitecturas. Pasamos a la sintaxis, ¿no? Su sintaxis en VHDL de arquitectura. Empieza con la palabra reservada arquitectura, seguidamente el nombre de la arquitectura, ojo, of el nombre de la entidad a cual está relacionada la arquitectura, o el nombre de la entidad de la cual vamos a utilizar sus puertos de entrada. Muy bien. Entre architecture y begin podemos definir, se puede definir, declarar señales, ¿ya? Se puede declarar constantes, se puede declarar tipos de datos, componentes, atributos o especificaciones, ¿no? Se pueden declarar todo esto antes de begin. Esto es opcional, ¿no? Si es que necesitamos. Pero lo fundamental o lo básico, si estamos creando un circuito básico que tiene que ir, es lo que está entre begin y end. Tenemos ahí la instalación de componentes. Luego tenemos concurrent assignment. Aquí declaramos el funcionamiento lógico, proceso y generate. Algunos son opcionales también. Y finalizamos con end y el nombre de la arquitectura. Para entender lo anterior, expuesto lo anterior, lo que es la entidad y la arquitectura, vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos aquí la compuerta OR. Tenemos el circuito y la lógica de la compuerta, cómo funciona. De entrada tiene A y B, y la salida sería la C. Muy bien. Siempre que trabajemos al momento de diseñar la entidad, declaramos las librerías o paquetes. Primero, ¿no? Aquí tenemos la librería de EEE y algunos paquetes, las cuales van a ser explicados más adelante. Bien, ahora entramos a la entity, a la entidad propia. Y de nombre al siguiente compuerta le estamos dando org gate, org-gate, ¿no? Ahora definimos las entradas, que serían A y B de modo in y de tipo std logic, y la C de salida, de modo out y de tipo std logic. Bien, seguidamente tenemos la arquitectura. ¿Ya? Ahora en la arquitectura escogemos el nombre, en este caso model of OR-gate. OR-gate sería la entidad que hemos declarado anteriormente, que tiene las entradas y las salidas. Y empezamos ahora a implementar el funcionamiento de esta compuerta que va por debajo de begin, ¿no? En este caso, la salida es el OR entre A y B. Aquí tenemos otro ejemplo que es de la compuerta NAND, similar a la anterior. Declaramos la librería y los paquetes, luego la entidad con el nombre de NANDgate, sus salidas y entradas, la arquitectura con el nombre de model de la entidad NANDgate. Y seguidamente tenemos el comportamiento lógico, que está en función de AND y NOT. Aquí tenemos otro ejemplo de la compuerta NAND de 3 entradas. Tenemos el circuito, tenemos la lógica, cómo se comporta, al momento de pasarlo o implementarlo en VHDL, declaramos las librerías y paquetes, tenemos la entidad donde va a ir las salidas y entradas. Aquí hemos escogido el nombre de NAND, _3, _gate.
Ahora en la arquitectura, nombre de model of de la entidad, que es NAND, -3, -gate. Y por debajo de begin, el funcionamiento lógico, que está en función de not y and. Tenemos la compuerta not. Tenemos el circuito lógico, la lógica de cómo se comporta, la librería, la entidad y la arquitectura. Muy bien. Ahora, esto es un ejemplo de implementación de un sistema digital. Sabemos que un sistema digital está conformado por circuitos internos, ¿no? Los cuales se relacionan y sacan una respuesta. Muy bien, ahora estamos englobando, estamos trabajando con un sistema digital donde tiene entradas y salidas. Las entradas serían A1, A2, A3, E1 y las salidas F1, F2. Muy bien, este sistema digital usa compuertas lógicas, compuertas que hemos diseñado en la entidad. En este caso tenemos la compuerta inversora, que ya lo tenemos diseñado, la compuerta OR, que ya lo tenemos, NAND de 2 entradas, ya lo tenemos, NAND de 3 entradas, ya lo tenemos diseñado anteriormente. Muy bien, ahora vamos a explicar un poco esto. Todo lo que está en rojo son señales, es decir, a la inversora N1 entra la señal A3, sale la señal ON1, pasamos al OR, entran las señales ON1, ON2 y sale la OO1. Pasamos al último, por ejemplo en NAND2, entra la señal OO2, OO3, ON4 y de salida es F2. Entonces estamos viendo que por cada compuerta entran señales, salen señales con sus respectivos nombres. Esto es lo que vamos a implementar ahora en VHDL. Ejemplo de código VHDL. Muy bien. Como en los anteriores casos hacemos lo mismo. Declaramos la librería, el paquete primero, seguido de la entidad. En este caso le hemos puesto el nombre de code, _4, _a, _2, que es un codificador de 4 a 2. Tenemos las señales de entrada, como anteriormente ya hemos mencionado o hemos visto en el diagrama, A1, A2, A3, E1 y las salidas F1, F2. Seguido, diseñamos la arquitectura. Bien. La arquitectura tiene el nombre de modelo mod, ¿ya? Y esto va a usar las entradas declaradas en la entidad code _4, _a, _2 que hemos visto en la anterior. Muy bien. Ahora, en la sintaxis de la arquitectura habíamos visto que antes de begin, entre arquitectura y begin, se pueden definir algunos parámetros. En este caso vamos a definir las señales, ¿no? Y en el esquema habíamos visto las líneas rojas eran las señales que tenían los nombres de ON1, ON2, ON3, ON4, 0, OO1, OO2, OO3. ¿Bien? Ahora, aquí montamos los componentes que también hemos diseñado. En este caso el OR gate, NAND gate, NAND de 3 entradas y el inversor. Montamos con la palabra reservada component, OR gate, y definimos sus entradas y salidas, ¿no? Y cerramos end component con el mismo nombre, y así de cada uno de los componentes que hayamos creado, o los componentes que necesita que funcione nuestro sistema digital. Bien, ahora seguimos en la arquitectura, pero ahora de begin a end. Nuestra arquitectura tenía el modelo mod nombre. Bien, ahora aquí definimos a cada entidad que hemos creado y que hemos visto en el diagrama, es decir, había 4 inversores, había 3 OR, un NAND de 2 entradas y un NAND de 3 entradas, a la cual ahora vamos a asignarle las señales que hemos creado. ¿De acuerdo? Estas señales
son las entradas, las salidas y las señales que hemos declarado en la arquitectura. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la primera inversora, ¿ya? Not gate, donde su entrada era S y la salida es D. Entonces, en las primeras se conectaban de frente con las entradas del sistema digital, es decir, E1, A1, A2, A3. Por lo tanto, los valores de entrada S vale E1, A1, A2 y A3. Y sus salidas respectivamente O1, O2, ON3, ON4. Muy bien. Esto podemos observar aquí, donde tenemos las inversoras N1, N2, N3, N4 y sus señales de entrada, ¿no? Que sería el A1, A2, A3, E1 y sus salidas ON1, ON2, ON3, ON4. Y eso es lo que estamos especificando acá, el comportamiento de nuestro sistema digital, cómo es que se va relacionando con cada uno de los circuitos y con qué señales, ¿no? Y bueno, prácticamente describimos así nuestro sistema digital al momento de programar en VHDL. Resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Implementación de la entidad en VHDL. Sabemos que un código VHDL está formado por 3 bloques. En la primera parte se declaran la librería y los paquetes. En la segunda parte tenemos la entidad, puertos de entrada y salida. Y finalmente tenemos la arquitectura, el funcionamiento del circuito con estos puertos de entrada hasta lograr la salida. Ahora, el nombre del archivo deberá ser el mismo del nombre de la entidad. Recuerden que hemos creado el archivo ORGate, NANDGate, NAND3Gate y NOTGate. Estos archivos, estos entidades deberían de ser guardados individualmente para así nosotros llamar de frente en cualquier sistema digital que queramos que queramos usar estos circuitos o estas entidades. Ahora, consejos o sugerencias. Coloque cada entidad en un circuito, en un archivo diferente. Ya lo hemos hecho. Ahora, el nombre de cada archivo debe ser exactamente el mismo nombre de la entidad que hemos diseñado. Otro, coloque la declaración de cada puerto o señal constante o variable separada en una línea. Muy bien, eso sería todo. Ahora pasamos con librerías. Bueno, ahora continuaré con las librerías y el std-logic. Entonces, para declarar una librería, debo utilizar la palabra clave library y seguido del nombre de la librería. Por ejemplo, aquí estoy usando el de la IEEE. Y luego seguido debo usar la palabra clave use, seguido del nombre nombre de la librería, un punto y el nombre del paquete que quiero insertar. Y seguido de punto el tipo de cosa específica, el elemento específico de ese paquete que quiero insertar. Como podemos ver aquí está su sintaxis. Se usa el library, es el nombre de la librería, y la palabra clave use, nombre de la librería, nombre del paquete y las partes de ese paquete. Si es que quieres insertar todo lo que incluye en tal paquete, entonces se usa la palabra reservada all, como se puede ver acá. Entonces, las partes de una librería se componen principalmente de paquetes. Una librería puede tener varios paquetes, lo cual cada paquete puede tener varias cosas como tipos en los que una variable o una señal
pueden volverse constantes, funciones, procesos, componentes, etc. Entonces, tú, tú puedes ir a una librería e insertar cualquiera de estos paquetes. Las librerías la librería más famosa que hay, la que más se usa, es de la IEEE, lo cual esta nos abre posibilidad a utilizar el tipo de dato stdlogic y el stdlogic vector. De eso hablaremos más adelante. Y luego las librerías que vienen por defecto. El SDT, que especifica los tipos de variable bit, booleano, entero, real, con signo sin signo. Estas son ya están ya están importadas por defecto. Lo cual en esta librería incluye todo esto: operaciones aritméticas, tipos básicos y de funciones de conversión, textos básicos, etc. Todo lo básico. Y luego está la librería work, que es donde de tu proyecto, ahí se van todas las compilaciones que tú hagas. Y este ya se añade por defecto, y pues podrás recurrir a esta librería si es que quieres tu trabajo compilado. Luego luego hablaremos del stdlogic. Aquí, por ejemplo, en las primeras dos líneas está definiendo o sea, está declarando la librería y utilizando uno de sus paquetes. Como podemos ver en la formación de la entidad, podemos observar que está definiendo las entradas A, B y C como salida, entrada, ¿no? Y aparte está definiendo su valor como stdlogic. Entonces, ¿qué es stdlogic? Es un tipo de dato, como puede ser un bit, pero a comparación de solamente tomar los dos valores que son 0 y 1, puede tomar 9 valores distintos, que puede ser Z, U, X, L, H, W, que se explicará su significado en la siguiente diapositiva. Y pues estos 9 valores pueden ayudar a obtener una simulación más realista. Lo cual aquí tenemos su significado. El U significa sin inicializar. Eso es cuando la variable aún no ha tomado valor. Luego está el X, que es un valor desconocido. Es un valor que es imposible determinar si es 0 y 1. El 0 es el típico 0, el 1 es el típico 1. El Z es un estado de alta impedancia. El W es desconocido, o sea, pero es una señal desconocida pero débil. Es decir, que no se puede saber si cae en 0 y 1. El L es un 0 débil. Es decir, que la señal no es tan fuerte como para saber que vale, pero probablemente vale 0. Igual con el H, pero con el 1. Y el guión significa no importa. Es el valor no importa. Como podemos ver aquí en algunos ejemplos, podemos ver qué tipo de valores son las entradas y lo que corresponde a la salida. Digamos, un 1 y un 0 directos corresponderán a un valor desconocido. Aquí se está activando esta compuerta, lo cual lo deja en estado de alta impedancia, pero aquí no, así que deja pasar el 0 y pues
¿Qué pasaría si es que dos tipos de valores std están en el mismo cable, en el mismo conductor? Aquí hay más ejemplos. Una forma de obtener los valores H y L, por ejemplo, es en las configuraciones pull up y pull down. Y aquí se puede observar un pequeño circuito lo cual vamos a ver claramente que muchos de estos valores, por así decirlo, chocan en un mismo conductor. Ahora, ¿qué hacer respecto a eso? Eso será un poquito más adelante. El stdlogic, el guión especialmente, pero no importa. En caso puede ser asignado a salidas para el caso de entradas inválidas, y debe ser usado con gran cautela. Por ejemplo, no se puede comparar así tan fácilmente. Ahora, esta es una forma de utilizar los guiones en este ejemplo de std vector, y se puede utilizar de esta forma para hacer para comparar partes específicas que tú quieres. Aquí están los niveles lógicos. Esta es una tabla de lo que pasaría si es que dos valores std logic están en un mismo conductor. Esta tabla indica cuál es el que resulta. Digamos, si es que en un mismo conductor entra un 0 y una alta impedancia, creo que es este caso, entonces el valor del conductor resultaría ser 0. Es decir, que si es que esto lo conecta a una entrada, esta lo considerará como 0. Y así lo mismo con todos estos valores. En la SE 448 se usa stdlogic o stdlogic vector para todas las entidades de entrada y puertos de salida, que quiere decir que siempre van a tener, que tus entidades, tanto entrada y salida, van a tener siempre este tipo de dato. Así que, y por lo tanto, no se usa enteros en signos con signos, bits por puertos, etc. No se usa enteros, lo cual habrá que hacer una postconversión si es que se desean estos enteros. Pulsarse dentro de la arquitectura si se desea, y pues usarse genérico con la palabra clave generic. Como menciona acá, se puede utilizar de logic vector y también tener tu valor ahí, tu dato de lo que se supone representa un entero, y luego una conversión para convertirlo a lo que tú necesites. Y esto fue la exposición. Gracias.